Escuchas a Héctor Rosales en radio. Domingo 7 de enero del año 2024. Iniciamos con la información. En Gaza se registran más de 22.600 palestinos muertos y 57.910 heridos por ataques del Estado de Israel. 162 palestinos murieron y 296 fueron heridos en las últimas 24 horas. El líder del grupo terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazó con represalias por el ataque al sur de Beirut con drones que se le atribuyen al Estado de Israel, en donde murió el número 2 del grupo terrorista. Irak acusa a la coalición liderada por Estados Unidos de Norteamérica de realizar ataques irresponsables e injustificados. Ucrania acusó el gobierno de Zelensky a Norcorea de entregar misiles a Rusia, según un asistente presidencial del mismo. Rusia lanzó 41 ataques contra Ucrania en los últimos 7 días, afirmó el Ministerio de Defensa ruso. Sudáfrica, tras 9 años de prisión, el deportista Oscar Pistorius, que asesinó a su esposa, es liberado. Hay muchas personas que se manifiestan en contra de esta decisión. En México, en diciembre del año 2023, se perdieron más de 384,000, casi 385,000 empleos, esto según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. En Argentina, Javier Milei anunció que emprenderá un programa ecologista en la Antártida, que visitó en conjunto con el representante de la OIEA, Rafael Grossi. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden acusa a Donald Trump de querer sacrificar la democracia de los estadounidenses. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Y ahora sí vamos a un tema más importante, más local, pues la situación en México con relación a la violencia no mejora. En México, criminales cuelgan cadáver de un hombre en puente de entrada a Rincón Tamayo, esto en Celaya, Guanajuato, uno de los estados más entregados, más abandonados al narcotráfico por parte de la dictadura de López Obrador, que pretende sabotear, golpear, hostigar a los gobiernos de extracción panista. En Rusia se emprenden acciones legales contra fiesta de desnudos que se realizó en Moscú a finales del año 2023 en el antro Mutabor. Celebridades como el rapero Nikolai Vasilev asistió completamente desnudo con un calcetín de la marca Balenciaga en su miembro viril. La fiesta fue organizada por la bloguera Anastasia Nastia Ipleva, y ciudadanos rusos se han manifestado en contra, han considerado que es una falta de respeto cuando Rusia se encuentra en una guerra con Ucrania. Un grupo de civiles demandaron a los asistentes de la fiesta nudista que compartieron imágenes y videos de la misma a través de Instagram. Este grupo dice que ellos deben de pagar una multa o un pago de daño por sufrimiento moral y propaganda LGBT de más de 10 millones de euros. En el mundo, usuarios en Internet creen que la noticia de presunta vida en el espacio exterior que compartió el astronauta Tim Peck es para distraer de la lista de más de 200 socios del pederasta americano Jeffrey Epstein. En México, miles de personas asistieron con trajes típicos de Oaxaca a evento de la candidata a la presidencia de México 2024 por el Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez. Previamente, la candidata Gálvez quien dijo sufrir agresiones por parte de los gobiernos de Morena, indicó que hay mucho cariño y respaldo por parte del estado de Oaxaca, que es gobernado por Morena.
En México, el diputado del Partido Acción Nacional del PAN, Jorge Triana, criticó duramente la Ley de Ingresos de López Obrador 2024. Dijo que el problema le va a estallar al nuevo presidente. Las retenciones aumentaron en un 886% contra los ahorros del pueblo de México. Sí hay nuevos impuestos y serán cobrados por el SAT. Además, calificó que el gobierno de López Obrador es un gobierno cobrón y mentiroso, al hacer énfasis en que sí hay nuevos impuestos. En México, usuarios en Internet critican y muestran desconfianza en la empresa de casillas electrónicas Smartmatic en las elecciones 2024. La relacionan con las reelecciones de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales. La página web oficial de la página reconoce que la Secretaría de Gobernación lo seleccionó para mejorar el Registro Nacional de Población y que participa con el INE en el voto remoto de los mexicanos que se encuentran en otros países. En México, el multimillonario Carlos Slim, que alguna vez fue el hombre más rico del mundo, ganó 52 billones de pesos en contratos corruptos asignados por López Obrador. Su fortuna con estos contratos por 52 billones de pesos, es decir, 52,000 millones de pesos, aumenta en otros 26,000 millones de pesos o 26 billones de pesos. Esto lo dio a conocer la periodista mexicana Penilei Ramírez, que publicó esto en el periódico Reforma en su columna Linotipia, titulada El sexenio de Slim. El sexenio de López Obrador se ha convertido en el sexenio de mayor enriquecimiento para la corrupción, para la red de empresas de Carlos Slim Elú. Se revela que desde el año 2008 el pederasta judío Jeffrey Epstein fue condenado en el estado de Florida por prostitución, por proxenetismo y prostitución infantil, razón por la cual no es creíble las declaraciones de empresarios como Bill Gates, como la cantante Lady Gaga o políticos como Clinton Obama, que dijeran no saber nada sobre los delitos que cometía Jeffrey Epstein. Pues la mafia Epstein era una red de tráfico de influencias, de la cual vamos a hablar más adelante. En Estados Unidos, el periódico Perfil afirma que Bill Clinton se ha refugiado en México tras aparecer en decenas de veces en los documentos que se desclasificaron, que se revelan los nombres de los socios de Jeffrey Epstein. Los documentos indican que Bill Clinton, contrario a lo que había dicho, viajó 24 veces con el pederasta. Indicó también este periódico Perfil que Clinton es amigo del cantante español Julio Iglesias y por lo visto yo agrego también del expresidente Enrique Peña Nieto. Se pasearon por las calles de San Miguel de Allende, esto en Guanajuato. Una juez de nombre Loreta Preschka difundió los 200 nombres, desclasificó los 200 nombres de los socios del pederasta o de personas que habían viajado en el Express Lolita. Vamos con otra información. Se realizó una entrevista en Russia Today en la cadena RT en inglés, que es el medio de propaganda de Rusia. Esta entrevista se realizó en Canadá a un exagente del Mossad que aseguró que Jeffrey Epstein trabajaba como espía del Mossad o que él cree que trabajaba como espía del Mossad. Indicó este hombre que se llama Ari Ben Menashe, exagente del Mossad, que colaboró con el empresario judío también Robert Maxwell, que en realidad se llamaba Jan Ludwig Iman Benjamin Hock. Era el padre de Ghislaine Maxwell, la socia en sus delitos, en los delitos de Jeffrey Epstein. Indicó que Robert Maxwell intentó hacer un shidduch, es decir, un matrimonio judío arreglado entre su hija, Ghislaine Maxwell, y Jeffrey Epstein. La mafia de Epstein traficaba influencias, favores sexuales, contactos de trabajo para políticos y celebridades. De forma que todos los que aparecen en la lista, como Lady Gaga, Madonna, Katy Perry, Miley Cyrus, Barack Obama, los Clinton, etc.,
pues estaban totalmente comprometidos con Jeffrey Epstein y con los intereses del Estado de Israel, dado que muchos de los negocios, muchas de las cosas que tenían, se las debían precisamente a esta mafia que triangula el aparato de espionaje del Estado de Israel. En la entrevista, Ari Ben-Menashe, exagente del Mossad, sobre Epstein, responde sobre la renuncia del secretario de Trabajo de Donald Trump, se llama Alex Acosta, que cuando renunció aseguró que Jeffrey Epstein pertenecía a un sistema de inteligencia muy poderoso. Vamos a remitirnos a este hecho. El 12 de julio del año 2019 los medios de comunicación indicaron que sobre el caso Epstein renunciaba Alex Acosta, secretario del Trabajo de los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Anunció durante el viernes su renuncia por su actuación en el polémico caso del magnate acusado de tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein cuando era fiscal federal. En una comparecencia no anunciada en la Casa Blanca junto con Donald Trump, Acosta señaló que llamó al mandatario la mañana del viernes tras considerar que lo correcto era hacerse a un lado, renunciar a su cargo. El magnate Jeffrey Edward Epstein está acusado de gestionar una vasta red de menores de edad a las que presuntamente pagaba servicios sexuales, incitándolas a visitar sus mansiones de Manhattan y Florida. No olvidemos que Epstein muere durante la administración de Donald Trump. Pero también hay que indicar que según los registros, Donald Trump no visitó la isla de Epstein, cosa que sí hicieron los otros. Algunos activistas o algunos simpatizantes de Trump toman esto como suficiente referencia para exonerarlo de cualquier posible complicidad. El caso más polémico de los Estados Unidos, especialmente por los controvertidos acuerdos que consiguió el magnate con la justicia en el año 2008. Recordemos que ahí se le acreditó prostitución y prostitución infantil. Y entonces, ¿por qué siguió estando en libertad? Pues por los acuerdos que logró. Epstein logró evadir cargos federales por tráfico sexual con un controversial acuerdo en el que aceptaba 13 meses de cárcel y ser inscrito en el Registro Federal de Delincuentes Sexuales. El empresario cumplió la condena de prisión, pero se le permitía salir durante todo el día de su oficina. Durante todo el día podía salir a su oficina. Entre los fiscales confeccionaron ese acuerdo que se encontraba también Acosta, quien entonces era fiscal del Distrito Sur de Florida. Esta libertad, este polémico fallo, pues lo comprometió totalmente. Él estaba actuando de manera deshonesta en su cargo para liberar, para permitirle la salida a Epstein en el año 2008. Epstein fue condenado a 18 meses de prisión, lo cual es muy poco por la gravedad de sus delitos, pero apenas 3 meses y medio después ya tenía permitido salir de la cárcel y contaba con permisos de trabajo hasta de 12 horas al día, durante 6 días a la semana. Al ser cuestionado por la laxitud de la condena, el fiscal federal para el Distrito del Sur de Florida, Alex Acosta, que después fue secretario del Trabajo con Donald Trump, aseguró haber sido informado de que era mejor dejarlo en paz, que era mejor dejar en paz a Epstein porque pertenecía a la inteligencia. La investigación del FBI reveló que Epstein había instalado cámaras ocultas en numerosos lugares de sus propiedades para supuestamente registrar la actividad sexual con menores de edad por parte de importantes personalidades a las cuales después extorsionaba. A este respecto, la examante y socia de Epstein, la heredera británica, ligada a la reina de Inglaterra, Ghislaine Maxwell, aseguró que la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos estaba llena de cámaras y que se estaban grabando todo lo que sucedía como una póliza de seguro. Desde el príncipe Andrés de Inglaterra hasta Stephen Hawking y muchas otras personalidades relacionadas que ya con anterioridad habían sido acusadas de abuso sexual, como Henry Kissinger, como también Charlie Sheen, pues aparecen en la lista de Epstein. ¿Qué dijo Donald Trump sobre la renuncia de su funcionario? Dijo: me siento muy mal por el secretario Acosta porque lo conozco como alguien que trabaja tan duro y ha hecho un trabajo tan bueno que me siento muy mal por toda esa situación, dijo Trump a los periodistas sobre la renuncia,
pero vamos a analizar eso y analizarlo muy de cerca. Las fechas coinciden con otras denuncias. Epstein enfrentó cargos en el Distrito Sur de Nueva York. Se le incluían los cargos de explotación y abuso sexual de docenas de niñas menores en sus hogares en Manhattan, Nueva York y Palm Beach, Florida, entre otros lugares entre los años 2002 y 2005, según un informe de acusaciones federales de 14 páginas. Epstein se declaró inocente, pero se le hallaron gran cantidad de fotografías de desnudos, incluidas algunas niñas, obviamente menores de edad. Pues bien, durante la entrevista en RT, Ari Ben Menashe, ex agente del Mossad, dijo que él tiene la perfecta convicción de que Jeffrey Epstein trabajaba para el Mossad. Esto porque Robert Maxwell, su colaborador, un copartícipe, también era agente, y él estaba muy interesado en que Epstein se casara con su hija. Vamos con otra nota. En México falleció la compositora y cantante Amparo Rubín a sus 68 años de edad, compositora y tía del cantante Eric Rubín, quien escribió la canción Corro, vuelo, me acelero. Descanse en paz. Autoridades de Estados Unidos ordenan la inmovilización de algunos aviones de modelo Boeing 737 MAX 9 para ser inspeccionados tras un incidente de despresurización que ocurrió en un avión en el Alaska Airlines de la línea Alaska Airlines, que dejó un hoyo en el fuselaje que causó momentos de angustia y terror a los pasajeros. En México fue vista Paris Hilton en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero huyó al ser cuestionada sobre la lista de Epstein. Ella es familia además de los Rothschild. Bill Clinton también habría viajado a México para eludir las preguntas de periodistas sobre por qué aparece muchas veces en vuelos con el pederasta. Paris Hilton visitó Monterrey con la intención, aparentemente, de promocionar una línea de joyas. En México asesinan de 5 balazos a un sujeto en el barrio conocido como El Arbolito, esto en Pachuca, estado de Hidalgo, gobernado por Morena, informó la agencia Cuadratín. En México asesinan al político David Rey González, del Partido de la Revolución Institucional, del PRI, y a Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano, aspirantes a alcaldes en el estado de Chiapas, en el caso de Rey González, y Colima, en el caso de Sergio Hueso. La violencia, los asesinatos de los grupos criminales son el resultado de ya prácticamente 6 años de una política de no hacer nada que llamó el presidente López Obrador abrazos, no balazos para los grupos criminales, mientras ejerce espionaje y persecución política contra opositores y contra periodistas. En México, en el Estado de México, se reportó que hubo un choque en la autopista México-Querétaro entre 2 camionetas. 2 personas lamentablemente murieron calcinadas por el choque, esto a la altura del municipio de Coyotepec, Estado de México. En México siguen sin localizar 4 polleros que fueron secuestrados en Toluca, Estado de México, gobernado por Morena. 12 personas que fueron secuestradas en Tasco, Guerrero. 16 que fueron secuestrados, 16 campesinos que se rebelaron contra la familia michoacana y que fueron secuestrados en Texcaltitlán, Estado de México, igualmente gobernado por Morena. 32 migrantes fueron liberados, pero primero fueron extorsionados en el estado de Tamaulipas, gobernado por Morena. Les quitaron o les solicitaron a sus familiares más de $1,000.
En España, una funcionaria del Partido Socialista Obrero Español de nombre María Jesús Montero hizo comentarios de odio contra todos los hombres. Aseguró que los hombres solamente se pelean y que las mujeres no se pelean. Esto tras un fingido abrazo con otras funcionarias. Masacres en Guerrero: asesinan a 3 hermanas y matan a 5, esto en Palenque, un lugar conocido como Chilapa, Guerrero, pues las masacres no cesan. Los hechos delictivos son una constante. De hecho, la siguiente nota es de lo mismo. Asesinan a una maestra y 2 comerciantes, esto al poniente de Chilapa, Guerrero, gobernado por Morena. Asesinan a balazos a una joven de 19 años de edad en Juchitán, Oaxaca, informó Aristegui Noticias. Asesinan a 4 personas en una vivienda donde hace 2 meses había sido liberado un joven secuestrado. Esto en el estado de Guanajuato. Recordemos que ha habido muchos secuestros, masacres como la de Salvatierra en una posada. Y bueno, pues el presidente López Obrador lo único que hace es minimizar los hechos y decir que no es cierto, que esto es propaganda, que quejarnos de la violencia, de la inseguridad en su gobierno es propaganda. En México asesinan a un abogado que defendía a casi 500 personas contra el fraude inmobiliario. Un fraude inmobiliario, esto en la ciudad de León, Guanajuato. Se trata del licenciado Juan José Hernández Torres, que en paz descanse, fue encontrado envuelto en bolsas en un camino que lleva a la comunidad de San Juan de Otates, en el municipio de León, Guanajuato. Esto comunicó el periódico Infobae. En México asesinan a familia en Colonia de León. Sicarios dejan como saldo 4 personas muertas y una mujer embarazada herida. En otro hecho lamentable, un chofer de microbús en la Ciudad de México que manejaba a exceso de velocidad en la alcaldía Xochimilco atropelló a una mujer que conducía un pequeño carrito para vender productos. No contaba el sujeto con licencia ni tarjetón. Esto se supo cuando fue detenido. El gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de Morena de la Ciudad de México, permite que sujetos como este, sin licencia para conducir ni tarjetón, puedan conducir a cambio de un pago, de un soborno, a cambio de un soborno a los policías que no cumplen con las disposiciones legales que debería de exigir que se cumpliera la Secretaría de Movilidad Ciudadana. Bueno, pues este es un resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.